Nosotros, en un plano, la pregunta era que Sí, no, a nivel general, desde vuestras redes, ¿qué sensación hay en relación a la participación? ¿Si está aumentando, decreciendo? Sí, bueno, nosotros agrupamos a muchas entidades, ¿no? Entonces, pues en algunas se puede ver que hay más dificultad para la participación, pero en general creemos que se está manteniendo, que al menos en un plano teórico hay un mantenimiento del voluntariado y que, pues claro, fíjate, agrupamos entidades como Cáritas, como entidades como del mundo de la discapacidad intelectual, enfermedad mental, etcétera, que efectivamente el voluntariado ahí se está manteniendo sin perjuicio de que, pues bueno, haya que hacer campañas y haya que activar, ¿no?, ese voluntariado. Marco, ¿en vuestro caso? Sí, en nuestro caso nosotros estamos viviendo una paradoja, ¿no? Tiene que ver con parte de lo que decía anteriormente, ¿no? Por un lado, si examinamos lo que es nuestra base social, en el último informe de la coordinadora, el del año pasado, hablando del apartado de base social, ¿no?, bueno, nos ponen números que son interesantes, ¿no? Tenemos 2,6 millones de personas o de entidades que como base social colaboran y apoyan el trabajo de las organizaciones de cooperación al desarrollo, ¿no?, sea a través de voluntariado, cooperación financiera, como sea, ¿no? Y vamos, es una base social muy significativa, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, y ahí conecto con lo que decía anteriormente, ¿no?, no tenemos capacidad de convocatoria cuando se trata de movilización social, ¿no? Y además tenemos esa sensación de una cierta pérdida quizás en el proceso de profesionalización que ha vivido el sector, de haber perdido un poco la calle, ¿no?, quizás un poco lo que comentaba Enrique ahora últimamente, ¿no? Entonces, esa doble sensación, ¿no? Ahora, en una visión general, nuestra percepción es de estabilidad, de fidelidad del voluntariado, de un voluntariado arraigado desde hace muchos años y que se mantiene y permanece, ¿no? Nuestra experiencia en ese sentido la línea sería, hay un tipo de voluntariado estable, muy fidelizado, que mantiene, digamos, una actividad pues tradicional, ¿no? Y en ese sentido no hay ahora mismo un sentimiento de una brecha, una quiebra, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reto de cómo incorporar nuevos intereses de voluntariado. Uno tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo de la empresa y un tipo de voluntariado que nos proponen y que todavía yo creo que no somos capaces de articular ahí soluciones de convergencia o de sinergia. Y luego sí que observamos que hay algún tipo de voluntariado mucho más de compromiso limitado, que está deseoso de participar, pero que define su capacidad de voluntariado muy determinada, muy específica. Y luego yo creo que el voluntariado de personas senior, y la que para nosotros está siendo que se sale, es el deseo de voluntariado y de contribución de las personas con discapacidad intelectual. Y ahí nos estamos dando cuenta, hay experiencias preciosas de cómo están poniéndonos en nuestro sitio, siendo capaces de mostrar unas competencias que nosotros a lo mejor no estábamos preparados para sorprendernos de ellas. Perfecto. Las dos siguientes preguntas van a intentar también dar respuesta a algunas de las preocupaciones también que suelen tener las asociaciones y las personas voluntarias cuando se habla de redes, ¿no? Por un lado, muchas veces una de las críticas que ha podido haber desde el tejido social es que estas grandes redes que se han ido conformando en este tiempo a veces no integran a todos los ámbitos, no integran o descuidan a entidades más pequeñas, que hay ámbitos o colectivos, asociaciones juveniles, grupos de tiempo libre, asociaciones de mujeres, de personas mayores, que están más alejadas de procesos. ¿Creéis que esto puede ser un punto débil que pueda tener este proceso de estructuración del tercer sector? Sé que esta pregunta es más global, que no es tan directa a cada una de vuestras redes, pero en general, ¿creéis que hay este riesgo de que no todas las asociaciones tengan la oportunidad de participar en este proceso de construir un sector donde todas las sensibilidades y expresiones estén representadas? Hombre, yo una de las cosas que me maravilla y en la participación que he tenido en la
formación de la plataforma estatal del tercer sector y en la mesa del tercer sector de Andalucía es lo que todos sabemos y hemos dicho, siendo tantos, tan variados y con intereses tan distintos, si sale una coordinadora con la que todos mirásemos en un mismo sentido, eso sería casi milagroso, ¿no? Yo digo, esto si sale es de milagro, vamos, porque realmente en el ámbito del tercer sector tenemos intereses muy diversos. Por eso yo decía, y recuerdo que lo compartía en las reuniones, digo, tenemos que desarrollar en nuestra estructura una especial sensibilidad, de manera que no nos encontremos dentro de unos meses a un grupo de organizaciones, como estaban los del 15N, diciéndole al Gobierno que no nos representan, ¿no? Sería triste que una organización de organizaciones, que una red de redes, perdiese esa sensibilidad, se alejase tanto de las entidades de voluntariado. Ese riesgo existe. Sin embargo, confío mucho en que ser consciente de ese riesgo lo convierte automáticamente en esa oportunidad de estar cercano, de estar cuidando, sobre todo a las entidades que más lejanas se pueden sentir de que alguien pues, los pueda representar en un sitio tan lejos. No sé si transmito un poco lo que querías. Perfectamente. Creo que Enrique, no vamos a seguir siempre la ronda. Enrique. No, a mí me venía un poco cuando María José presentaba redes, ¿no? Y el listado tan extenso y distinto de los que somos, ¿no? Yo pensaba que qué nivel de riqueza tiene la sociedad, ¿no? Nosotros, si pretendemos hacer una mejora en lo que es estructuración del tercer sector, pues si vamos a un jardín y entramos con una apisonadora, pues mal vamos. Yo creo que nosotros somos más, en una metáfora, más parecidos a un jardín o a un espacio ecológico, ecosistema, donde tendremos que tener la suficiente sensibilidad para dar los espacios a todos, ¿eh? Y a mí me parece que las plataformas y nuestra articulación, porque FEAPS se siente de la red de redes o de la plataforma del voluntariado porque participamos en todas ellas, y ahí sí que tenemos que entender que hay distintas maneras, distintas propuestas, y en este caso la solución o la prestación o el apoyo social en el lugar concreto es lo que tiene que definir nuestra instrumentalización, ¿no? Y aquí el tamaño no debe importar, ¿eh? Debe importar otras cosas que yo creo que son la misión. Yo, pues, un poco en esa línea también, ¿no? El decir que el agruparnos no significa eliminar la riqueza, la diversidad que hay y bueno, pues que las asociaciones más pequeñas tengan de alguna manera su espacio, y que estamos hablando de coordinar, no de suplantar. Yo creo que eso es lo fundamental, coordinarnos y bueno, en ese coordinar, recoger a todas las asociaciones y recoger esa riqueza, porque es una diversidad que, como bien decías, supone una riqueza, ¿no? para todos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí que deben de tener su hueco, y que no se debe pensar como una plataforma que nos va a sustituir, y siempre que tengamos todos claros que estamos hablando de coordinar, que estamos hablando de una acción para hacer más fuerza entre todos, ¿no? Recogiendo esas entidades más pequeñas. A mí me parece que sí, que el riesgo es evidente, ¿eh? Ahora, me voy a referir más a las informales que a las pequeñas, ¿eh? Porque yo de las pequeñas hemos estado hablando ya, ¿no? Las informales, al final tenemos tres opciones, ¿no? O las formalizamos, con lo cual las desnaturalizas, porque muchas de ellas no quieren formalizarse, ¿no? O las ignoras, o las dejas ser lo que son y que aporten desde ahí, ¿no? Y eso es lo que quería decir, ¿no? Yo creo que históricamente hay una serie de innovaciones sociales que han surgido al margen o en oposición a lo institucional, ¿no? Es decir, que hay una parte de innovación, de creatividad y de posibilidades de avanzar que nace precisamente por estar en los márgenes, ¿no? Entonces, creo que es bueno que también reconozcamos todo lo que puede surgir de ahí y tengamos la habilidad y la capacidad de nutrirnos de ello, ¿no? Sin que eso pase por forzar a que pasen a ser parte de una estructura, ¿no? Yo creo que en ese sentido
muchas veces cómo funciona Internet y cómo la gente se suma a causas y participa, nos da pistas de cómo la gente nos enganchamos ahora y cómo nos enganchamos a las organizaciones y a las plataformas. En ese sentido, nos da pistas de lo que decía Marco, ¿no? Que podemos matar el espíritu de las cosas por un exceso de orden. Y junto a eso tenemos que tener la capacidad o la sabiduría de conformarnos como un sector influyente, conformarnos como un sector influyente que tiene voz, que tiene propuesta y que de alguna manera tiene peso en la sociedad. Precisamente la siguiente pregunta viene al hilo de esto, de que el tercer sector tenga voz y que tenga una... justo la pregunta que estaba planteada es, que era otra de las preocupaciones que decía que podía haber en el aforo, muchas veces las personas voluntarias que ven estas grandes redes como lejanas, ¿no? ¿En qué medida vuestras redes integran la voz y el sentir de las personas voluntarias en vuestro día a día, ¿no? En vuestra misión? ¿En qué medida esa voz, ese sentir de las personas voluntarias que colaboran en vuestras bases son capaces de incidir en los retos y las estrategias que como redes tenéis encima de la mesa? Esta es difícil. Y la siguiente más. Bueno, ese es un reto. ¿Cómo un voluntario de un pueblo de Pulpí, de un pueblo de Almería, de la Asociación contra el Cáncer, por ejemplo, puede hacer llegar alguna inquietud a la mesa del tercer sector de Andalucía? Ese quizás sea un reto y quizás sea más una propuesta de investigación para el próximo año, cuando tengamos dinero para hacer investigaciones. Y tú eres un ejemplo. Manolo os decía al principio, él es voluntario y está en esto, desde voluntario, compromiso, aparte de su trabajo, ¿no? Es un ejemplo de esto, un voluntario que está teniendo capacidad de incidir y de participar en este proceso de estructuración. Por eso yo me pregunto ese reto y quizás necesitaría más tiempo, y yo que me enrollo mucho para explicarlo, pero lo interesante de ese reto, de que una persona en un pueblo, en un lugar, pueda tener la certeza, la experiencia de que participa en estas redes, en estas grandes redes que estamos montando, está más en que seamos capaces de atender el proceso que tiene que seguirse. Que el encuentro, la comunicación interna y externa y el diálogo dentro de su entidad sea de uso cotidiano, que en ese espacio geográfico, provincial o del ámbito que sea, las plataformas y las redes tengan esa sana costumbre de la relación y del encuentro en el que se puedan transmitir y que eso a su vez pues seamos capaces desde las redes provinciales o autonómicas de generar y facilitar espacios donde esa fluidez de la idea que nace en un lugar apartado de una geografía pueda llegar a exponerse, por ejemplo, a la próxima asamblea del tercer sector estatal que se celebrará en diciembre. Estar pendientes en cada lugar y en cada espacio de que se produzca esa posibilidad de participación, porque es verdad que un correo electrónico puede llegar de Pulpí a Madrid en décimas de segundo, pero no tiene la incidencia y no deja el sabor de participar, como si vamos cuidando en cada sitio, en cada espacio. Ese es el gran reto de las plataformas.